No, pero díganlo en serio. Cuando Dios rompe el silencio. Vamos rápidamente a nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Amén. Cuando Dios rompe el silencio. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, lo único que no se prohíbe acá es alabar a Dios. Diga por lo menos amén, aleluya, allá, y Dios está aquí. Manifieste que en usted está la presencia de Dios. Una de las cosas que impacta a los hombres de Dios es que cuando reciben una palabra no se pueden quedar quietos. Yo no sé si usted lo ha visto o no lo ha visto en su apóstol, en mi pastor Ali Montoya, que cuando él recibe una palabra él no se queda quieto, él se mueve, sin falta algo, porque la palabra, Dios mío, ¿lo suelto o no lo suelto? Usted me puede esperar 5 minutos mientras está de pie, puede esperar 5 minutos mientras le explico algo. ¿Sabe que existe algo llamado la barrera del sonido? La barrera del sonido, el sonido viaja a una cierta velocidad, lo que estudian dice que viaja aproximadamente a 444 kilómetros por hora aproximadamente, y dice que cuando una aeronave rompe la barrera del sonido, el estremecer que hace, el romper la barrera, crea un embudo alrededor de ella, no sé si lo han visto en las imágenes, dando a entender que la barrera del sonido se rompió. Es decir, que cuando la barrera del sonido se rompe, tú no puedes, la barrera no se rompe en tu vida y tú sigues siendo el mismo. Dios mío, hay una barrera cuando hay un silencio de Dios en tu vida, pero cuando esa barrera se rompe, tu vida no puede seguir siendo la misma. Bien, y yo voy a predicar a los 2 o 3 que dijeron amén. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Elizabeth. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que mientras oficiaban delante de Dios en el grupo de su turno, le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, Zacarías se sobresaltó y el temor de Dios se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Me gusta este versículo 3 y lo voy a repetir, que dice: no temas. Escuche bien, no temas, Zacarías, no temas, milagro de salvación, porque tu petición ha sido escuchada. Tu mujer te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Ya oraron y ministraron la palabra. Dios bendiga la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. No podemos hablar de esta historia que encontramos en este pasaje sin antes mencionar el tiempo de silencio que experimentó la nación de Israel cuando Dios había guardado su silencio, valga la redundancia, a través de Zacarías. Dios dio una profecía de que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Eso lo encontramos en el libro de Zacarías. Pero de Zacarías a Mateo, aunque para usted solamente sea una hoja que está pasando, para el pueblo de Israel fueron 400 años donde Dios no habló, donde Dios no dijo nada. Y una de las cosas que me da curiosidad es que la gente, cuando Dios no habla, se pone a inventar. Dios mío. Aló. Cuando Dios no habla, se pone a inventar. Y lo terrible es que no solamente se ponen a inventar, sino que algunos se ponen creativos para querer hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Y en este tiempo, hermano, nosotros tenemos un grave problema. Y es que dice la Escritura, a través de la profecía de Jesús, que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Diga conmigo, comezón. Y la comezón de oír hace que las personas quieran escuchar lo que sea, pero con tal de escuchar algo. Aló. Lo terrible es que esta dependencia de querer escuchar algo, lo que resalta es la discapacidad de la búsqueda espiritual. Aló.
¿Repito o no lo repito? Yo sé que usted me va a empezar a ver serio, por eso es que vengo para acá, para que usted me mire así, porque cuando usted me mira serio me provoca predicar, ¿amén? Perdóneme si no me muevo mucho, ya lo voy a hacer, no se preocupe por eso. Escuche algo, lo que resalta en muchas oportunidades esta dependencia de querer tener comezón de oír es la falta de búsqueda y la falta de espiritualidad y la falta de integridad y de compromiso y de secreto con Dios. Por eso es que vemos en este tiempo que es fácil que las congregaciones se lleven cuando viene el predicador del momento, cuando viene el Harry para acá, cuando vienen estos predicadores de alta esfera, cuando vienen estos hombres usados por Dios, que Dios los bendiga donde quiera que esté. Es fácil que la iglesia se llene, pero no se llena de gente llena del Espíritu Santo de Dios para compartir con un hombre acerca de la palabra que Dios trae, no, sino que se llena de gente que tiene comezón de oír para que Dios le diga algo. ¿Están acá o no están acá? Sí, no, Pablo, escuche bien. Israel estaba pasando por 400 años de silencio. Los que sabían que había silencio se mantenían callados, pero los que no sabían que había silencio hablaban. Y durante los 400 años de silencio, la historia dice que en Israel se empezaron a crear tipos de sectas, tipos de religiones y tipos de cosas para tratar de hacer que Dios hablara, hermano, para tratar de hacer de que Dios hable. Y una de las cosas que yo quiero mencionarle a usted en este momento es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios calla no es porque se ha olvidado de ti, sino porque es una estrategia o porque está preparando algo que no puedes imaginar. Aleluya. Lo repito o no lo repito, cuando Dios calla no es porque se ha olvidado de ti. El problema es que nosotros a veces hemos perdido la madurez de entender que en una buena relación a veces la palabra sobra. Dios mío. Aló, lo repito o no lo repito, en una buena relación y los maridos y las mujeres que están acá pueden entender, a veces las palabras sobran, aleluya, la intimidad vale más que muchas palabras. Aleluya. Cuando usted entiende estas cosas, usted entiende que el silencio de Dios es como cuando el día del padre o el día de tu cumpleaños o el día X que celebran ustedes su aniversario, tú ves que el esposo o la esposa se levanta en la mañana y no te dice nada, se mantiene callado. Lo que pasa es que dentro de ella o de él está preparando algo para darte una sorpresa en la noche. El problema es cuando tú te pones de curioso a querer estar preguntando, a querer estar averiguando cuál es el plan que tiene esta mujer o qué es lo que va a hacer y termina dañando la sorpresa. Por eso es que la impaciencia ante el silencio daña el propósito de Dios en tu vida. Dios mío, ya su nombre. Yo sé que ustedes los que están acá presentes y quizás muchos de los que me están oyendo por las redes sociales son hombres y mujeres que Dios le habla a cada rato, pero discúlpenme si la predicación no es para usted. Yo vengo a predicarle a aquellas personas que se arrodillan a orar y Dios no le habla, pero aún así lo vuelven a hacer al día siguiente. Aleluya. Yo vengo a hablarle a aquellas personas que tienen una petición delante de Dios y tienen meses orando, pero Dios no le ha respondido, pero aún así se siguen viniendo a congregar, aún así siguen viniendo a la iglesia conmigo. Aunque Dios no me hable, yo no me muevo por las emociones, yo me muevo por la convicción de aquel que me llamó, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Escuche algo, el silencio de Dios no es una ausencia, es una estrategia. Aló. El silencio de Dios no es una ausencia, sino una estrategia para poder sorprenderte, mi hermano. Escuche algo, tenemos un problema grave en este tiempo y es que tenemos personas que se dejan mover por el oído y por la comezón de oír y no por verdaderamente escuchar la palabra de Dios. Me llama la atención que en muchos pasajes bíblicos la Biblia es clara cuando dice: mi pueblo oye mi voz y me sigue. Ustedes no pueden oír mi voz porque no son parte de mi pueblo y yo tengo que examinarme cuando no estoy oyendo la voz de Dios, pero también tengo que reconocer cuando yo soy parte de Dios, pero aún así Dios no me quiere hablar. Dios mío. ¿Están acá o no están acá? Yo no sé si te lo han dicho o no te lo han dicho, pero duele cuando Dios no te habla. Yo no sé si te ha pasado o no te ha pasado, pero duele cuando Dios no te responde. Duele cuando estás pasando un momento de proceso donde le pones tu petición y tu cargas a Dios y la respuesta no llega en el momento, pero aún así tienes que seguir predicando, aún así tienes que seguir levantando tus manos, aún así tienes que seguir adorando a aquel que vive, porque tu convicción es más grande que tu situación. Y a su nombre, y a su nombre. Israel esperó tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Y lo terrible es que cuando Dios rompe el silencio, no lo hace para cualquier cosa.
Dios mío, quiero correr, quiero caminar. Escúchame algo, se lo voy a decir de una manera. Déjese de estar creyendo que cuando Dios habla, habla para alterar tus emociones o alterar tus sentimientos. Dios habla para cambiar el curso de la historia de tu vida y de la generación y de tu familia y del lugar en que tú te encuentras. Deja de estar pensando que Dios es aquel que te llama y te dice te voy a dar un carro cuando tú no sabes manejar. No, Dios también te exhorta el pecado y te dice lo estás haciendo mal, sin vergüenza. Apártate de lo que estás haciendo, busca las cosas como tienen que ser. Me llama la atención que cuando pasan los 400 años del silencio, lo primero que Zacarías siente cuando escucha la voz de Dios es temor. Dios mío. ¿Lo digo o no lo digo? Quiero preguntarlo. ¿Lo digo o no lo digo? Lo primero que pasa cuando Dios rompe el silencio es que se recupera el temor de Dios. Lo terrible es que hoy Dios, tú dices que te está hablando, pero no te está sembrando temor, te está sembrando otra cosa. Dios mío. Aló, por eso es que vemos gente que se le acercan a los pastores y le dice, pastor, Dios me habló y ahora tengo que irme a fundar mi kiosco, digo, una iglesia. Aló, pastor, Dios me habló y me tengo que ir de la congregación, pero no te dijo Dios de que tú tienes rato sin congregarte ya. Aló, Dios no te dijo de que ya tú tienes rato haciendo las cosas a tu manera y que no te has querido moldear a su voluntad y a su forma de ser. ¿Están acá o no están acá? Y a su nombre. Porque las personas tienen que entender que una de las características de oír la voz de Dios en tu vida es que el temor vuelve a ti. Si hay personas que te llaman adelante o te vienen a traer una palabra, pero la palabra que te dan no siembra el temor de Dios en tu vida o no hace que el temor de Dios se manifieste en ti y te haga saber la condición que está realmente delante de Dios, eso no vino de Dios. Aló. Silencio sepulcral, aleluya. Pero Dios vino a romper el silencio. Escucha, Dios vino a romper el silencio. Cuando tú lees las escrituras, te encuentras con un hombre llamado Abraham. Diga conmigo, Abraham. Abraham era un hombre que era considerado amigo de Dios por las escrituras, aleluya. Abraham no era cualquier persona, aparte de ser considerado amigo de Dios, también es considerado el hombre de la fe, el padre de la fe. Es decir, que nadie de la tierra tuvo ni tendrá más fe que la que tuvo Abraham. ¿Están acá o no están acá? Aló. Dios mío, y a su nombre. Pero me llama la atención que el mejor amigo de Dios y el padre de la fe, Dios le da una palabra donde le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Escúchame algo, no le dijo para dónde iba, simplemente le dijo, camina que cuando llegues yo te aviso. Gloria a Dios. Lo terrible es que la decisión de Abraham de llevarse consigo a Lot causó que Dios no le hablara por 14 años. Lo terrible es que aunque Dios no le hablaba, Abraham seguía caminando. Están acá, no están acá. Dios no le hablaba, pero Abraham seguía caminando. El problema de este tiempo es que tú para caminar tienes que esperar que alguien te hable. Para caminar tienes que esperar que alguien te diga, avanza, camina. Y a veces vienes para la congregación esperando que el pastor te dé una palabra de ánimo, que el pastor te dé una palabra de aliento. Y como nadie te tomó en cuenta ni te saludó cuando llegaste, ya el diablo está haciendo nido en tu cabeza, pensando de que es tiempo y la confirmación de que te vayas. Pero vengo a decirte de parte de Dios algo, no es tiempo de irte de este lugar, porque Dios no te ha dicho que te vayas. Oye palabra de Dios en esta hora y entiende que Dios necesita formarte primero. Y a su nombre, y a su nombre. Escuche algo, Dios rompe en el tiempo perfecto, no en el tiempo que tú esperas. Dios rompe su silencio en el tiempo perfecto, no en el tiempo que tú esperas. Y tienes que aprender a madurar y entender esto, que si tú puedes estudiar lo natural, diga conmigo lo natural. Lo natural fue hecho por Dios para que nosotros podamos evidenciar a través de la tierra la obra y la magnificencia de su poder y de su grandeza. Escucha lo que viaja más rápido, la luz o el sonido. La luz viaja más rápido y Dios es luz, pero el sonido viaja más lento. Por eso Dios está contigo en tu necesidad, aunque no oigas que Él está ahí. Aló, porque cuando mira,
Escucha algo, cuando Daniel empezó a orar a Dios para pedirle respuesta a Dios por la situación que estaba pasando en Israel, para saber los acontecimientos futuros acerca del cautiverio de la nación, Dios le dijo a Daniel, aleluya, el ángel, perdón, le dijo a Daniel: Daniel, tu palabra fue oída desde el primer día que clamaste, pero tuvo que tardar 40 días en llegar la respuesta a ti, porque se opuso el príncipe de Persia, y a su nombre está acá. Porque en el momento que tú clamas, Dios está escuchando tu oración, pero la respuesta tarda más que el clamor. Ay, Dios mío, lo digo, lo voy a decir de otra manera para que me entiendas un poquito mejor, aleluya. ¿Están acá o no están acá? El problema es que tú no has visto y ya estás hablando. Las imágenes que tú puedes ver a través de tus ojos son proyecciones de la luz. ¿Cuántos saben eso? La luz refleja lo que está visible delante de ti. El problema con las palabras que tú has oído es que, mira, primero tú hablas antes que la veas. Por eso es que todo hombre de Dios tiene que entender que antes de hablar de un sueño, primero tiene que verlo para que la gente hable de lo que Dios te dice. ¿Están acá o no están acá? Y a su nombre. Yo no sé si usted vino hoy a escuchar o no palabra de Dios, pero yo me he encontrado con muchas personas, mi querido hermano, que no están viviendo algo cuando le están hablando de ellos, y por hablar de ellos que se le atrasan las cosas. Recuerdo a Elías, aleluya, cuando estaba orando para que volviera otra vez, dice que primero vio una nube que era del tamaño de la mano de un hombre, y después fue que llegó la lluvia. Y a su nombre. Y a su nombre. Escuche algo. La espera para oír la voz de Dios no es castigo, es entrenamiento para recibir lo que viene. Cuando tú estás pacientemente, dijo el salmista, esperé a Jehová y Él concedió la petición de mi corazón. Dios te está diciendo que la espera no es un castigo, la espera es un entrenamiento. Diga conmigo, entrenamiento. ¿Cuán difícil se nos hace esperar nosotros la respuesta? Recuerdo que cuando nosotros estábamos en nuestra juventud, cuando nosotros estábamos en nuestro niñeo como tal, no sé cómo se hacen las cosas en este tiempo, quizás en este tiempo ya es Facebook, YouTube, Instagram, qué sé yo, pero en mi tiempo se hacían unas carticas donde nosotros declarábamos el amor a la persona y le poníamos un cuadrito donde poníamos sí y poníamos no. Se me cayó la cédula. Entonces nosotros mandábamos esa cartica con el mejor amigo de nosotros, que a veces se quedaba ella con, pero ese es otro tema. Cuando nosotros mandábamos la carta, esperábamos la respuesta. Y la espera produce impaciencia. La espera produce aflicción. El no saber si te van a aprobar o no te van a aprobar la solicitud que están enviando, puedes verlo como castigo. Y la otra persona quizás recibió la carta, pero como estaba rodeada de su familia no te podía atender y tuvo que esperar un día o 2 días para responderte. Y esos 2 días, a veces las personas toman decisiones durante el tiempo de espera que marcan su vida para mal el resto de su vida. Ay, santo. ¿Aló? ¿Lo están entendiendo o no lo están entendiendo? A veces en el tiempo de espera, por no ver la respuesta, tomamos decisiones que marcan nuestras vidas. Esas decisiones que tomamos en el tiempo es porque la espera la vemos como un castigo, no como un entrenamiento o una preparación para recibir lo que Dios nos va a dar. Y a su nombre. ¿Están acá? Y a su nombre. Escuche algo, Dios no llega tarde, llega cuando su gloria será más evidente y más visible. Lo que Dios quiere hacer contigo, o lo que Dios ha prometido hacer contigo, es para su gloria y para su honra. Mientras tú sigas quitándole esa posición a Dios, mientras tú sigas quitándole esa virtud a Dios, esa gloria que le pertenece a Él, entonces las cosas las vas a seguir haciendo con tu fuerza, pero no con la fuerza de Dios. Porque cuando Dios se mueve para glorificarse a sí mismo. Cuando Dios habla, su palabra lo glorifica a Él. Pero nosotros queremos oír la voz de Dios para que nos glorifiquen a nosotros. Y a su nombre. Escuche algo. Aquí hay personas que tienen rato orando a Dios. Aquí hay personas que tienen peticiones delante de Dios desde hace rato y todavía no son contestadas.
Pero estoy hablando en el mejor de los casos. Voy a mencionar el panorama contrario, el peor de los casos. El peor de los casos es cuando hay personas que te dicen, yo oro por ti, pero sabemos que nunca lo hacen. ¿Aló? ¿Están acá o no están acá? Porque ahora se está levantando una nueva costumbre dentro de los hijos de Dios, que cuando escuchamos la problemática de otra persona, le decimos, ora por mí, la persona te dice, sí, yo oro por ti, pero sabemos muy bien que no lo van a hacer. Sabemos muy bien que no están orando, están acá o no están acá. La Biblia habla acerca de Nehemías. Nehemías era un hombre que era copero del rey. Nehemías era un hombre que para ser copero tenía que tener ciertas características dentro de su ser. Y una de ellas es que tenía que tener carácter y dominio propio. Porque independientemente de la condición emocional en la que se encontraba Nehemías tenía que servir de la copa del rey con júbilo, con gozo, con alegría y a su nombre. ¿Están acá o no están acá? Por eso es que yo no entiendo en este tiempo los servidores que andan con cara de amargado. Yo no entiendo en este tiempo las personas que se ofrecen para servir y cuando tú les pides agua parece que lo estás ofendiendo. Parece que... Están aquí. Aló, ¿están acá o no están acá? Si Dios te llamó para algo es porque Dios dio en ti el carácter para ejercerlo correctamente. Y a su nombre. Nehemías tenía que tener el carácter para encontrarse delante del rey con alegría, porque si Nehemías por algún momento lograba expresar en su rostro aflicción, tristeza o amargura, Nehemías le cortaban la cabeza. ¿Aló? Si Nehemías presentaba alguno de estos casos, a Nehemías le cortaban la cabeza. Pero dice la palabra de Dios que Nehemías le llegaron unos hijos que venían de Israel. Nehemías estaba en cautiverio y en ese momento Nehemías preguntó acerca de su ciudad y le dijeron que la ciudad donde él se encontraba, que era Israel, aleluya, tenía los muros caídos. El pueblo estaba pasando cosas horribles, el pueblo estaba pasando mucha necesidad y en medio de la noticia difícil que Nehemías estaba viviendo, Nehemías tenía que seguir sirviendo. Por eso es que yo no entiendo en este tiempo cómo las personas ponen los problemas como excusa para no hacer lo que el Dios les dice que tengan que hacer. Aló, aquel que tiene madurez y conoce su responsabilidad y sabe a qué Dios lo ha llamado, no tiene excusa para hacer lo que Dios le dijo que haga. Por eso que mi ciencia como esté y mi salud esté como esté, yo sigo cumpliendo la responsabilidad de aquel que me llamó a predicar su palabra. Aleluya. Y a su nombre. La falta de carácter y de compromiso es la que hace que nosotros utilicemos las excusas como algo o como un motor para poder excluirnos de la responsabilidad. Nehemías recibió la noticia que quizá dentro de él amargaría su vida por mucho tiempo, pero aunque su vida por dentro se podía decir que estaba amargada delante del rey, seguía sonriendo. Hermano, a mí no me importa tu problema. Cuando llegues a este lugar, sonríeme cuando yo llegue. A mí no me importa si te sientes bien o si te sientes mal, si tu novio te quiere dejar o no te quiere dejar, si te pagaron o no te pagaron. Cuando tú entras a la casa de Dios, tienes que entrar con acción de gracia, con júbilo, con alegría, con gozo, porque así es que se va a Jehová. Y a su nombre. Escuche, cuando Dios rompe el silencio, Dios lo hace para un propósito y para generar una transformación. Lo que me llama la atención, hermano, yo no sé por qué me está viniendo esto, pero tengo que hacerlo. Estamos acá, estamos en vivo, ya su nombre. Nehemías, mis queridos hermanos, estaba en una posición donde podía ayudar al pueblo, pero el pueblo estaba clamando por una situación. Ahora yo pregunto, ¿por qué si el pueblo era quien tenía la situación, estaba clamando a Dios? Dios no le respondió a ellos, le respondió a Nehemías allá. Dios mío. Aló, vuelva, no se me pierda, vuélvase, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué si el pueblo era que estaba en la necesidad? Y dice la Biblia que Dios oyó el clamor del pueblo, pero Dios no le respondió al pueblo, le respondió fue a Nehemías. Aló, dicen los estudiosos que Nehemías tardó 4 meses orando para que Dios respondiera y diera las instrucciones para levantar otra vez los muros. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tienes tú orando por el problema que tienes actualmente? Aló, ¿cuánto tiempo tienes tú enfocado en el problema y orando a Dios por ello, esperando pacientemente
la respuesta de Dios. Gloria a Dios. Vengo a profetizarle a alguien y no sé a quién, que hoy es el día donde Dios va a romper el silencio en tu vida. Hoy es el día donde Dios ha decidido hablarte la palabra que te tiene que hablar. No importa si la palabra te exhorte, lo importante es que vuelva a sembrar el temor en tu vida para que camines como Dios quiere que tú camines. Y a su nombre. Escuche algo, Dios nunca habla para entretener a las personas, Dios habla para transformar vidas. El problema es que ahora estamos utilizando este medio como centro de entretenimiento cristiano y medimos la condición de la iglesia y medimos lo que está viviendo la iglesia o la congregación por cuanto me entretuvo en el servicio. Excuse me, el servicio no se está haciendo para entretenerte, el servicio se está haciendo para alabar y glorificar el nombre de Dios que vive, aleluya. Discúlpame si el servicio no te agrada, el servicio no se hizo para ti, el servicio se hace para aquel que está sentado en el trono. Aló. Y ahora en este tiempo, como líderes, encontramos a personas tratando de hacer cierto tipo de cosas porque el servicio se está midiendo por el entretenimiento que le damos a la gente. Y hay gente moviéndose de iglesia, aló, lo voy a decir con responsabilidad. Hay gente moviéndose de iglesia porque en la iglesia donde Dios lo estaba formando, no lo estaban entreteniendo. Y es mejor moverse para esas iglesias donde los entretienen con películas, los entretienen con TikTok, con redes sociales, con danza, con etcétera, etcétera. Y yo no tengo ningún problema con eso porque en la fuente del reino también practicamos la danza, también hacemos la obra de teatro y todas esas cosas. La cosa es que lo hacemos para glorificar a Dios y para hacerte sentir bien a ti. Escuche, yo no vine a este lugar a caerte bien y el que me conoce sabe que yo soy así. Yo vine a este lugar a hablar de lo que Dios me dijo que te dijera, que primero el silencio se va a romper, pero segundo es para transformar tu vida, para hacerte una nueva criatura, para que camines en obediencia, para que camines en santidad, para que cumplas el propósito de Dios en ti. Y a su nombre, digan conmigo pecado. Eso sí lo dicen rapidito. Cuando digo digan amén, no lo dice. Cuando digo digan gloria a Dios, no lo hace. Pero cuando digan pecado, lo digo. Mira, pecado significa errar al blanco. Y propósito significa prótesis. Ya eso usted lo ha oído hablar de nuestro apóstol en varias oportunidades. Escuchen algo, cuando tú eres enviado o tú fuiste enviado a esta tierra con una prótesis y cuando no tienes esa prótesis, caminas desenfocado y fuera del propósito de Dios. En esta tierra hay algo que solamente tú puedes hacer. En milagro de salvación hay algo que solamente tú puedes hacer. Eso no lo va a hacer nadie, eso solamente lo vas a hacer tú. El problema es, ya su nombre, en estos días, hago paréntesis, en estos días fueron para la casa a hacerme una entrevista, hicieron como un podcast en la casa donde nos sentaron y empezaron a hacernos preguntas acerca del ministerio. Los que quieran pueden verlo, están en las redes sociales. Y una de las preguntas que me hizo me llamó la atención porque el hombre me pregunta, pastor, ¿qué consejo le das tú a aquellas personas que quieren iniciar el ministerio pero tienen temor? Y lo primero que yo le respondí a la persona fue lo siguiente: ¿quién te está llamando al ministerio? ¿Aló? Porque cuando Dios te llama a un ministerio para pastorear, no te llama dividiendo iglesia. Cuando Dios te llama a un ministerio para pastorear, Dios no te llama metiéndole chinga a los hermanos de las cosas que tú estás viendo. Por ahí es la cosa, ¿verdad? El silencio me lo dice. Yo soy como el tiburón, hermano. Cuando huelo sangre me provoca atacar. Yo creo que por ahí es la cosa. Y así no, están acá o están acá. Escuchen, mi hermano. Y en medio de la pregunta, yo le decía a este caballero, le decía, mira hijo, te voy a decir algo. Cuando una persona ve necesidad en la iglesia, es porque Dios le está mostrando su propósito. El problema es que con el propósito que Dios le dio para la casa donde se encuentra, quiere ir a cumplirlo en otro lugar donde Dios no se lo ha mostrado. Por eso es que vemos personas en este lugar que de repente se reúnen con otro en silencio, y lo voy a hablar por ciencia. Escuche algo, el milagro de salvación no hace servicio de oración, el milagro de salvación casi no hacen ayuno, el milagro de salvación casi no hacen actividades espirituales, pero escúchame, la necesidad de las actividades espirituales la tienes tú y por eso Dios te la está mostrando. Por eso aunque otro no ayude, ayuda tú, aunque otro no ore, ora tú, aunque otro no
Y a su nombre. Escuchen algo, mi hermano. Es tremendo en este tiempo. En una oportunidad, sigo con el paréntesis, una joven de la congregación se me acerca y me dice: pastor, recibí una administración de parte de Dios. Yo dije: gloria a Dios, por fin Dios te habló, tu vida va a ser transformada. No, sigo siendo la misma. Pero me dice esta palabra: pastor, Dios me mostró que la iglesia tenía que meterse en matutino. Santo, poderoso. Eso es de Dios, le digo. Si hay que entrar en matutino, ¿por qué? ¿Cómo tú vas a decir que no es de Dios que alguien te diga que ore? ¿Cómo tú vas a decir que no es de Dios que alguien te diga que ayune? ¿Cómo tú vas a decir que no es de Dios que alguien te diga lee la Biblia? Eso es de Dios. Eso es de Dios. Entonces yo le digo a esta persona que eso es de Dios, hermano. Me dice: pero toda la iglesia tiene que entrar. Yo, toda la iglesia. Y digo: bueno, vamos a hacer algo, hermano. Le entregué la llave del templo. En aquel momento estaba en otro lugar, le entregué la llave y le dije: hermana, mañana a las 4 de la mañana vamos a estar usted y yo aquí en Matutino. Y me dice: pastor, pero no lo voy a anunciar para la iglesia, yo lo anuncio el domingo. Pero mañana vamos a estar tú y yo aquí en Matutino. Hablé con mi esposa, esto y lo otro. A las 4 de la mañana estaba yo en la iglesia. ¿Y sabes cómo estaba la iglesia? Cerrada, vacía, no había nadie. Cuando me acerco hasta la casa de la hermana estaba durmiendo. Ni siquiera me preocupé por levantarla, me fui para mi casa y entendí algo. Al siguiente día, cuando la vi, en la tarde, cuando la vi en el servicio, le di esta palabra: si Dios te fuera hablado, aunque sea sola, fuera caminando. Dios mío. Dios mío, y a su nombre. Disculpen, ¿lo repito o no lo repito? Si Dios te fuera hablado, aunque sea solo, fuera seguido caminando. El problema es que estás caminando por sentimiento y no por dirección de Dios, y por eso te caes en el camino y tropiezas en el camino. Pero el que tiene claro que Dios, el que le habló, aunque se cae, se levanta. Aunque se cae, se levanta. Tropezó, se arregló, caminó y siguió caminando, porque entiende que el que le dio el llamado fue Dios y no fue el hombre. Vengo a decirle algo a alguien en esta hora: quien te dio el llamado fue Dios. Por eso, si te caíste, levántate y sigue caminando. Tenemos que dejar la mentalidad del entretenimiento. Liderazgo por entretenimiento y no liderazgo por propósito. Cuando tú tienes un liderazgo por propósito, a ti no te preocupa cuánta gente haya o cuánta gente no haya. Mira, en una oportunidad yo tengo un amigo que se llama Gianfranco Medina, Dios lo bendiga. Espero que algún día pueda estar en este lugar predicando también su palabra. Amén. Este hermano me dice esta palabra, me dice: Eduardo, encárgate de exaltar a Cristo y Él se encargará de traer a la sangre. Escuche algo: cuando tú estás pasando un proceso de silencio, tú tienes que aprender a mantenerte en Él sin murmurar y sin hablar y sin criticar. Cuando tú estás pasando un proceso donde Dios te tiene en silencio a ti, aprende a mantenerte, porque el silencio no es ausencia, es estrategia. Deja que Dios solucione el problema por ti. Deja que Dios haga por ti lo que con tu fuerza no puedes hacer. Deja que Dios sea quien te levante y quien te exhibe. Cuando sea la hora necesaria, no lo hagas tú. A su nombre. A su nombre. Mira, cuando Dios rompe el silencio, no solo cambia tu historia, también cambia tus generaciones. Una palabra de Dios sobre tu vida no solamente va a estar destinada para cambiarte a ti, está destinada para cambiar a tus hijos. Está destinada para cambiar tu familia. Está destinada para cambiar a toda tu generación. Y en este tiempo, mis queridos hermanos, recibimos palabras que no nos cambien a nosotros. Ya, Dios mío. Déjame tomar algo mejor. Lo veo como muy serio. Pero si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Predica el próximo domingo. Si usted sabe cómo soy, ¿para qué me invita? Aló, discúlpeme, hermano, si no vine como Santa Claus con una bolsa de regalos a querer repartir regalos aquí a todo el mundo. No, lo siento, sorry, no puedo, no tengo. Pero prefiero hacerte entender en esta hora que el silencio que estás pasando tiene una fecha de culminación. El silencio que estás experimentando en tu vida tiene una fecha de corte. Tiene una fecha donde Dios dice: ya es tiempo de que le hable, porque ya ha aprendido a mantenerse callado en medio de la espera. Ha aprendido a mantenerse callado en medio de la agonía. Ha aprendido a mantenerse callado en medio de lo que está viviendo. Lo que cambia las generaciones es la palabra que te transforma a ti, porque al transformarte a ti, ese cambio también producirá algo en tus hijos. A su nombre. Tengo una hermana, mi hermana mayor, se llama Iris, Dios la bendiga.
Ella es magíster en enfermería, licenciada, ella tiene una perdón por tantos títulos que tiene. Gloria a Dios. Ella es un ejemplo para mí en muchas áreas. Y mi hermana en estos días me pidió un consejo porque para la gloria de Dios soy su pastor. Entonces imagínate, Dios me ha dado tanto privilegio que pastoreo a mi hermana, a mi suegra, a mi esposa y a veces a mi mamá. Eso es un privilegio. Para que Dios te dé ese privilegio, tu vida tiene que ser transformada. Para que tu suegra te defienda delante de tu esposa, de que Dios está contigo, hermano, eso es Dios, eso no lo hace Satanás. A veces Satanás mora en ellas. Pero bueno, ese es otro tema, no vine a hablar de ella. Dios bendiga a mi suegra donde quiera que esté. Escucha algo, mi hermana me hace una propuesta, una pregunta y me dice, hermano, necesito un consejo. Y a ver, dime. Tengo este caso, tengo un trabajo aquí, donde me están pagando cierta cantidad de dinero y en este trabajo me están ofreciendo otro. Y yo vengo y le digo, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los contras? Me dice, los beneficios de estos son estos y los beneficios de aquel es aquello. Perdónenme por no dar tanto detalle, eso no es problema suyo, eso es problema entre él y yo. La cuestión es que en medio del consejo, yo le suelto una palabra a mi hermana y le digo, ¿sabe cuál es la perfecta definición de loco? ¿Quiere saber cuál es la definición de loco? No, porque cuando digo que diga pecado sí lo dicen y ahora cuando quiero preguntarle algo no lo hacen. ¿Usted sabe cuál es la perfecta definición de loco? La definición exacta de loco es aquella persona que haciendo lo mismo quiere tener un cambio en su vida. Aló, hay personas que quieren cambiar pero siguen haciendo lo mismo. Hay personas que quieren tener una renovación en la iglesia, que quieren hacer cosas pero siguen haciendo lo mismo. Hermano, Dios no te va a devolver el gozo de la salvación cuando vienes a la iglesia a criticar los servicios. Dios no te va a dar el gozo de la salvación para que usted se pueda parar en medio de una adoración, brincar, saltar y decir que Cristo lo hizo libre. Usted tiene que ser libre desde su casa. Porque hay veces que gente viene atada de su casa con una predisposición acerca de lo que van a hacer o lo que van a decir. Pero yo vengo a decirle algo a alguien que está dispuesto a cambiar por el bien suyo y por el bien de su familia. Dios ha decidido romper el silencio en tu vida, hermano. Yo no sé si te puedes creer lo que estoy diciendo o no, pero Dios va a romper el silencio en tu vida porque tú le has pedido a Dios un cambio. A su nombre. Me gusta, hermano, ver las caras de las personas que cuando yo llego me saludan con tanto gozo y con tanto amor. Y cuando estoy predicando se ponen tan serio. Aló. Se pone en serio. Hermano, cuando Dios habló después de los 400 años, Dios habló para darle una promesa a un hombre y una mujer que se mantenían íntegros delante de Dios y delante de los hombres. Escuche algo. La integridad no es garantía de que Dios te hable. Adiós. Hace mucho tiempo, y digo mucho tiempo porque yo conozco del Señor desde los 11 años. Ahorita tengo 30, ¿qué te importa? Pero desde los 11 años yo conozco del Señor, asistí a la iglesia, iba para mi servicio, me gustaban mucho las cosas de Dios desde pequeño. Y hace mucho tiempo, mis queridos hermanos, Dios trató con mi vida con esta palabra. Porque había una joven que me decía que Dios le hablaba hasta en el baño. Literalmente me decía que cuando ella se metía para el baño oía la voz de Dios que le decía algo. Y en aquel momento eso generaba en mí un conflicto porque le digo, bueno, señora, ella se mete para el baño y tú le hablas. A veces yo duro media hora orando y no me hablas. A veces duro una hora orando y no me hablas. Aló, en aquel momento no entendía lo que Dios me ha hecho entender a través del tiempo. Y si es verdad, hay gente que Dios le habla porque Dios sigue hablando hasta hoy. Dios no ha parado de hablar. Dios sigue hablando, pero aunque Dios le hable a una persona, también puede hacer silencio con otra. Gloria a Dios. He tenido que aprender con mucho dolor que los aplausos de la persona no significa que estás haciendo las cosas bien y que la crítica de la persona no significa que estás haciendo las cosas mal. Gloria a Dios. El problema es que cuando nos movemos por los aplausos nos pueden llevar al infierno y la crítica nos puede llevar a la salvación. Por eso dejo hablar de gente que tiene que transicionar a la madurez. Deja que te critique porque el que te critica te exhibe y promueve la gloria de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Aló. Está vivo. Y a su nombre. Gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Cuando Dios habló después de los 400 años, no habló por hablar. Habló para darle una palabra a hombres y mujeres que se estaban guardando íntegros delante de Él. Hombres que tenían que, a pesar de su integridad, tenían una condición de esterilidad.
¿Quién te ha dicho o quién te ha dicho a ti que por estar bien delante de Dios todas las cosas te van a salir bien? Mío. ¿Quién te dijo a ti que por estar bien delante de Dios todas las cosas te van a salir bien? ¿Y quién te dijo que cuando las cosas te salen bien es porque estás bien delante de Dios? Hay gente que las cosas le salen bien pero están mal delante de Dios, pero creen que por las obras de las cosas están bien y están equivocados. Dios mío. Estos hombres eran íntegros, Dios no hablaba pero seguían sirviendo. Eran íntegros, no hablaban, pero seguían ofreciendo sacrificio en el altar. Eran íntegros y no podían tener hijos, no tenían hijos, pero aún así no renegaban y seguían sirviendo a Dios, aleluya. Deja de ser tan caprichoso, mi querida hermana y mi querido hermano, de que si Dios no te cumple lo que tú le estás pidiendo, deja de servirle. Escucha algo, Dios no es Dios de reto, Dios es Dios de obediencia. Aló, ¿lo repito o no lo repito? Dios no es Dios de reto, Dios es Dios de obediencia. Dios no te ha llamado a ti para que lo estés retando en el secreto. Si tú eres Dios, verdaderamente haz esto. Si tú eres Dios, haz aquello. Tienes 16 años en la iglesia, tienes 5 años en la iglesia, te bautizaste desde hace meses y todavía estás preguntando si tú eres Dios, háblame. Dios mío. Tenía que decir eso. Cuando Dios rompe el silencio, Dios habla a la vida de un hombre que aunque el hombre no creyó la palabra, mi hermano, que ese es otro problema, que a veces nuestra incredulidad atrasa la palabra de Dios sobre nuestra vida, pero no significa que necesita Dios de tu credulidad, de que tú creas, perdón, para cumplirla. Aló. Poderoso. Dios no necesita que tú creas para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Y a veces nosotros tenemos esa falsa humildad de decirle que la obra de Cristo está incompleta porque depende de lo que yo haga para que Él me salve. Perdónenme, hay personas allá afuera que quizás no están aquí y si Dios quiere se salvan. Hay personas que están allá afuera que quizás no se congregan tanto como tú, quizás no ofrendan tanto como tú, quizás no diezman tanto como tú, aló, quizás no se congregan ni hacen nada de lo que tú haces, pero igual Dios le place salvarlo. ¿Y a ti qué? Por eso es que me agrada cuando Pedro iba caminando con Jesús, igual venía persiguiéndolo. Y Pedro le dice a Jesús, ay, quedamos atrás de nosotros. Jesús le dijo, tú sigue caminando, deja que todo el que está atrás haga lo que tenga que hacer. Entiende que el propósito de Dios es personalizado. A ti no te importa si el hermano hace o no hace. Tú ocúpate de hacer lo que Dios te dijo que tenías que hacer. Que el hermano no quiere servir, sirve tú. Que el que no quiere venir a arreglar los micrófonos, arréglalo tú. Que fulano no quiere predicar, predica tú. Pero a ti que te importa lo que está haciendo Dios en la vida de otro, preocúpate por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Preocúpate por lo que Dios hoy te está hablando. Preocúpate porque Dios cuando te hable verdaderamente, tu vida no volverá a ser igual. A su nombre. Mira, cuando Dios habla, Dios le habló a este hombre para producir en ellos un man abortista, que no solamente fue una respuesta a la oración de los padres, sino que fue el instrumento para preparar el camino para el Señor. Escuchen, tu respuesta no está diseñada solamente para complacerte a ti. Poderoso. Lo repito, tu respuesta no está diseñada solamente para complacerte a ti. La Biblia es clara cuando dice pedid, pero pedid mal, porque piden para su beneficio propio. Y Dios no responde egocentrismo. Aló. Sí, en serio, me gusta cuando está en serio. Dios no responde egocentrismo, Dios responde propósito. Dios. Repito, Dios no responde egocentrismo, Dios responde propósito. Y la respuesta de Dios hacia tu vida no solamente está diseñada para complacerte a ti, está diseñada para marcar una generación completa, para marcar el destino de tu hogar y de tu familia, aún la congregación donde tú te encuentras. Y a su nombre. A su nombre. Ahora, quiero decirte algo para finalizar. Y quiero decirte que si estás en un tiempo de silencio, mi querido hermano, no te desesperes. No pierdas la esperanza. No hay nada más agonizante que ver padres o madres orándole al Señor por hijos que quizás están en la delincuencia, por hijos que quizás no le quieren servir a Dios.
por hijos que quizás no quieren nada con Dios, porque en el momento que lo lograste traer, la hermana que se le desvió el propósito no le dio el café cuando llegó. No hay nada más horrible, hermano, que esperar una respuesta. Ministerios enteros esperando. Pero vengo a decirte, no pierdas las esperanzas. Escucha, no pierdas las esperanzas. La respuesta de Dios está para tu vida. Dios, la respuesta está para ti. Pero tienes que esperar el tiempo. Porque la respuesta no va a llegar cuando tú quieras. Va a llegar cuando sea necesario que la recibas. Repito el texto que mencioné en el inicio. Pacientemente esperé en Jehová y Él concedió la petición de mi corazón. Tenemos que apartarnos del almatismo que nos hace ser cristianos por lo que nos influencia y no por la convicción que tenemos. Gloria a Dios. Aló. A veces somos cristianos por el compinchismo. Llegamos a la iglesia porque una amiga o amigo de nosotros era cristiano y nos llevó y nos quedamos allá, pero en el momento que el amigo se va, nosotros también nos queremos ir. A su nombre. A su nombre. El silencio de Dios duele. Y de eso yo tengo historia. De eso yo tengo experiencia. Para nadie es un secreto lo que pasó en mi familia no hace mucho. El anhelo y la esperanza que mi esposo y yo teníamos de tener una hija. Dios nos lo había concebido en el vientre. Mi esposa queda embarazada, nos confirma que es una niña, nace una niña. Pero en el medio del nacer y todo lo que experimentamos, por más que le hablé a Dios para que la sanara, Dios nunca me respondió. Aló. Dios. Por más que le lloré a Dios para que sanara a mi hija, Dios no la sanó. Por más que le oré a Dios para que mi hija no se muriera, mi hija se murió. Por más que le oro a Dios en este tiempo por ciertas cosas, hay cosas que no pasan. Pero no por eso tengo que abandonar la convicción de aquel que me llamó. Aló, por eso no tengo que dudar de que Dios es real, de que Dios vive, porque aunque no lo vi en ese momento, hoy entiendo por qué no lo vi. Aleluya. Hay cosas que quizás no te ha respondido Dios hoy porque no estás listo para oír su respuesta. Porque la inmadurez que tienes, la respuesta va a ocasionarte daño y Dios tiene que esperar que tenga la madurez correcta para recibir el mensaje que Dios te quiere decir. A su nombre. A su nombre. Escucha algo, Dios está preparando algo mayor para ti, espera. Le estás presentando a Dios un proyecto de negocio. Espera la respuesta, no te dejes llevar a la primera. Espera la respuesta. Yo no sé si esta generación entiende esta palabra, pero en mi tiempo existía una palabra que se llamaba confirmación. Que era cuando tú recibías una respuesta, pero no te movías, sino que ibas al secreto, seguías orando y ponías otro vellón. Si yo fuera entendido eso en aquel momento, quizás no me fuera casado. Me zumbé ese viaje. ¿Qué respuesta ni qué respuesta? Esta es. No me arrepiento. A veces. Bueno, no, sí lo he hecho. Pero no es el tema hoy. El tema es, mis hermanos, que no siempre vas a recibir la respuesta que quieres, pero sí vas a recibir la respuesta que necesitas. En medio de lo que estaba viviendo mi esposa y mi persona con el duelo de nuestra hija, escuchamos una canción que desde ese tiempo no escuchaba, que era la de Dios me dijo que no. Cuando Samuel Hernández canta y le dije al Señor que sanara a mi madre, Dios me dijo que no, que era un proceso que todos teníamos que pasar. Cuando le digo al Señor que sanara la tierra, y le digo que no. Y en muchas oportunidades Samuel Hernández relata en la canción que le puso peticiones a Dios y Dios le dijo que no. Lo que me sorprende es que para tu vida Dios todo el tiempo te dice que sí. Es sorprendente que no he escuchado en este tiempo gente que me diga Dios le dijo que no. En este tiempo piensan y dicen, oye, ¿será que yo me puedo casar con esta hermana? Ella está casada con otro, pero yo espero que Dios me responda y me confirme eso. Aló. Y de repente viene un hermano por allá y te dice, mira, ¿sí te dice Dios? Sí. Y tú dices, nada, es la con la que está casada que me... Desviaciones total. Personas que reciben respuesta del enemigo porque tu corazón anhela escuchar esa respuesta.
Estar paciente esperando una respuesta no significa tener una predisposición de la misma, significa esperar a que el sí o el no de Dios llegue como tiene que llegar. Ahora, cuando Dios te confirma a ti algo, hermano, camina porque nada te va a detener. Cuando Dios te confirma un negocio, hazlo, porque eso trae abundancia. Cuando Dios te confirme algo, camina creyendo en la palabra que Dios te dio. Pero no te dejes guiar solamente por lo que tus emociones quieren transmitir. Guíate por lo que Dios te ha dicho que hagas. Y a su nombre. Hermano, hay personas en este lugar que tienen tiempo en las congregaciones y Dios nunca le ha hablado de forma audible. No le estoy hablando a religiosos, le estoy hablando a gente honesta y sincera, que está claro que Dios no le ha hablado. Que tienen tiempo viniendo a la iglesia y no oyen la voz de Dios como dicen aquellas personas que la oyen. A mí me pasó un tiempo también. Estando en la iglesia había un tiempo donde las personas decían, oí la voz de Dios en el secreto de la madrugada. Y me declaró lo que tenía que hacer y yo, Dios mío, yo hasta las 3 de la mañana esperando que la voz llegue. La voz nunca llegaba. Y duré mucho tiempo sin oír la voz de Dios. ¿Sabes qué me gusta de la voz de Dios? Pregúntame qué. Que después de 14 años Dios sin haberle hablado a Abraham, ¿sabes qué fue lo que le dijo Dios? Anda delante de mí en rectitud porque lo que hiciste no me agrada. La voz lo corrigió. Y tú en el silencio, o nosotros para involucrarnos en el silencio, hemos hecho cosas que a Dios no le agrada. Gloria a Dios. En el secreto del silencio hemos hecho cosas que a Dios no le agrada. Y si Dios verdaderamente te quisiera hablar hoy aquí adelante, ¿te gustaría que te corrigiera y manifestara en público lo que estás haciendo en secreto? Dios mío. Para los entendidos dicen, mi loco, no me hables. Pero para los que no entienden, para los que están acostumbrados a la voz hermosa que siempre le habla y no le exhorta el pecado, sino que simplemente le está diciendo que es un hombre de Dios, que lo va a llevar a las naciones, que aquello y otro, esos pasan corriendo hacia adelante. Pero vengo a decirte hoy de parte del Señor, aleluya, si Dios hoy te quisiera pasar adelante para exhortarte y manifestar en público tu pecado secreto, ¿pasaría para que Dios te hablara? Dios mío. Yo no sé usted, pero yo no. Quizá usted más espiritual que yo, pero yo no paso. Y Dios cuando dice la Biblia que la palabra de Dios vino a Abraham, es decir, Jesús mismo se personificó para presentarse a Abraham y decirle, estás haciendo las cosas mal, porque yo te di una promesa, no te dije que te acostaras con esta mujer y que tuvieras otro hijo. Y escuche algo, ¿lo digo o no lo digo? Hay personas que Dios no le ha hablado porque desde hace tiempo te habló y no obedeciste la primera vez. Dios mío. Dios le dijo a Abraham, sal tú de la tierra, a la tierra que yo te mostraré. Pero él se fue con su papá, con su hermano, con su sobrino y con su esposa. Salió con ese poco de gente. Duró un tiempo en la tierra del papá esperando que el papá muriera. Después se llevó a su sobrino Lot y caminó con él mucho tiempo. Pero mientras él estaba caminando con Lot, Dios nunca le habló. ¿Con quién te estás juntando tú que Dios no te está hablando? ¿Aló? ¿Con quién te estás juntando tú que Dios no te está hablando? A veces nosotros tenemos que examinar no solamente nuestro interior, sino nuestro entorno. ¿Con quién estamos caminando y con quién nos estamos relacionando? ¿Te estás relacionando con gente que te lleva a la consagración, a la santidad, a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿O te estás juntando con gente que Dios les mostró que tienen que dividir la iglesia? A su nombre. El viejo me dijo, dale palabra de ánimo. Yo, pero ¿para qué me invitan a mí si quieren ánimo? Pero yo políticamente le dije, claro que sí, lo voy a animar. Ustedes le dicen al viejo sí nos animó. Alaben y disimulen. Tienen que hacer como Nehemías delante del rey, bonitos y gorditos. No ha pasado nada. ¿Están acá? De todas maneras, ese no va a ver el video completo. Se mirará los primeros 4 minutos del video. Por eso es que yo no he conocido a algunos predicadores que vienen para acá. Yo les digo, hermano, usted tiene 4 minutos para decir cosas extraordinarias. Después de hablar lo que tú quieras porque nadie ve el video después de los 4 minutos.
Y el que lo ve, bueno, tiene que amar demasiado a Dios para hacerlo. El silencio de Dios duele, pero es necesario para nuestra vida. Porque el silencio nos forma, nos prepara y nos capacita para recibir aquello por la cual estamos pidiendo a Dios. El silencio nos puede distraer, pero también nos puede enfocar. En una oportunidad había un joven que se acercó a su pastor y le dijo: pastor, me voy a ir de la congregación. Y el pastor le dijo: ¿por qué? En la oficina le dijo: pastor, porque estoy viendo que la hermana está haciendo esto, la otra hermana cuando yo llego no me saluda, el café me lo dieron frío, está pasando esto y esto, y usted no se está dando de cuenta, pastor. Están pasando miles de cosas en la iglesia y usted no se da cuenta. Me recuerda mucho Fuente del Reino. A veces se me acerca la persona: pastor, en la iglesia está pasando miles de cosas y usted no sabe. Yo no, porque yo estoy enfocado. El pastor le dijo estas palabras al joven, le dijo: bueno, vamos a hacer algo, yo te doy el permiso de irte, pero primero yo te voy a entregar a ti un vaso con agua y durante 7 días en el servicio tú vas a dar 7 vueltas en la congregación, pero eso sí, sin preocuparte de que el agua se caiga. O sea, tú no puedes permitir que el agua se te rebose del vaso, tú tienes que dar la vuelta, pero no puedes permitir que el agua se rebose. El joven le dijo: está bien, para recibir mi carta de honra yo tengo que hacer eso. Y durante los 7 días el joven estaba dándole vuelta a la iglesia con un vaso de agua y nunca impidió que el agua se cayera del vaso. Cuando terminó de hacer la misión, se le acerca al pastor y le dice: pastor, ya culminé de leer mi carta. Y el pastor le dijo estas palabras: ¿viste que la hermana se metió contigo? Dijo: no. ¿Viste que te entregaron el café frío? No. ¿Viste todas las problemáticas que tenían? No. Entonces, ¿sabes por qué hay personas que andan viendo tanta debilidad? Porque están enfocadas en las otras personas y no están enfocadas en ellos mismos. Una persona enfocada no mira la problemática de otro, mira la suya primero. Gloria a Dios. Aló. Una persona enfocada en el propósito de Dios en su vida no está pendiente de lo que hace el otro, está pendiente de lo que él o ella está haciendo para agradar a Dios. Cuando Dios rompió el silencio, lo rompió para cambiar un antes y un después. Lo rompió para levantar un hombre que preparó el camino para aquel que nos trajo la salvación. Rompió el silencio para cambiar una historia de muchos religiosos y de muchas personas. No esperes que Dios rompa el silencio contigo solamente para decirte cualquier cosa. Dios está esperando el momento preciso y el momento oportuno para darte la palabra que te catapultará para lo que Dios tiene en tu vida. Amén. Déjale fuerte la palma al Señor. Dios me bendiga. Dios me guarde. Recuerden, el Señor es fácil.